¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos las noticias más importantes desde el Congreso de los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para conocer los detalles de las últimas decisiones que acaban de tomar los senadores sobre un proyecto de ley bipartidista, con el fin de imponer leyes fronterizas y de asilo más estrictas. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues tal y como suena, los senadores acaban de presentar un proyecto de ley bipartidista. Es un paquete de 118.000 millones de dólares y es el resultado de meses de negociaciones, tanto entre republicanos como demócratas en el Senado. No está claro aún si es que este será aprobado por el mismo Congreso, pero los senadores publicaron esto este domingo pasado, el tan esperado texto de un acuerdo bipartidista para imponer leyes de inmigración y asilo más estrictas, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, espera votar sobre este paquete esta misma semana. Pues este paquete de 118.000 millones de dólares incluye una serie de disposiciones destinadas a reducir los cruces récord en la frontera sur y al mismo tiempo reforzar un sistema de asilo que se ha visto abrumado por migrantes, los cuales huyen de sus hogares en busca de refugio. También incluye ayuda crítica tanto para el Medio Oriente como para Ucrania y también para Taiwán, lo cual los republicanos han dicho que solo apoyarán si van acompañadas de nuevas restricciones significativas a la inmigración estadounidense. Este acuerdo alcanzado por los senadores James Lankford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kyrsten Sinema, republicana por Arizona, sería el proyecto de ley de reforma migratoria y de seguridad fronteriza más agresivo que hemos visto en décadas, si es que se aprueba en el Congreso. Elevaría el estándar para obtener el asilo, expulsaría a quienes no califican y al mismo tiempo va a acelerar los casos para quienes sí lo hacen. El acuerdo bipartidista del Senado es un paso monumental hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional de los Estados Unidos en el extranjero y a lo largo de nuestras fronteras. Fueron las palabras por parte de Schumer en un comunicado. Y es que esta es una de las leyes más necesarias e importantes que el Congreso ha presentado en años para garantizar la prosperidad y la seguridad futura en Estados Unidos. Pero este acuerdo está atrapado en la política de un año electoral, y no está claro si es que cuenta con el apoyo para ser aprobado en el Senado, donde al menos va a necesitar 60 votos para derrotar un obstruccionismo garantizado. Los senadores conservadores se han estado movilizando contra este acuerdo, alentados por el expresidente Donald Trump, quien ha dicho a los republicanos que lo rechacen si no es perfecto. También ha sugerido falsamente que el proyecto de ley permitiría 5.000 cruces fronterizos ilegales por día, mientras busca utilizar el caso fronterizo como su arma política en una probable revancha en este año 2024 contra el presidente Joe Biden, el cual pues rápidamente respaldó este proyecto de ley. Pues este proyecto de ley incluye una nueva autoridad de emergencia, el cual permitiría al Departamento de Seguridad Nacional, así como lo dijo Biden, cerrar la frontera si es que hay demasiados migrantes tratando de cruzarla. Pues prácticamente este Departamento de Seguridad Nacional podría cerrar la frontera si la patrulla fronteriza encuentra 4.000 o más migrantes en promedio durante un periodo de 7 días. La frontera tendría que cerrarse si esos encuentros alcanzaran un promedio de 5.000 en 7 días o si superan los 8.500 en un solo día. La frontera no podía cerrarse bajo esta autoridad durante más de 270 días durante el primer año, y el proyecto de ley daría al presidente este poder de suspender un cierre de fronteras
con carácter de emergencia por hasta 45 días si es de interés nacional. Durante un cierre de emergencia, la patrulla fronteriza aún necesitaría procesar un mínimo de 1.400 migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos legalmente a través de los puertos de entrada. Solo los menores no acompañados podrían cruzar entre los puertos de entrada. Y cualquier migrante que intentara cruzar ilegalmente 2 o más veces durante una emergencia fronteriza sería excluido de Estados Unidos durante por lo menos un año. En consecuencia de esto, una diferencia clave entre el uso de este título y la nueva autoridad fronteriza creará pues desincentivos para las personas que buscan cruzar ilegalmente al país durante este cierre de frontera. Funcionarios actuales y anteriores habían dicho que la disposición de cierre de emergencias en este proyecto de ley causaría caos y podría no ser efectiva, a menos que México aceptara más inmigrantes rechazados por Estados Unidos, y pues este proyecto de ley no incluye ninguna cooperación con México. Este proyecto de ley no aborda a los hijos de personas indocumentadas, una prioridad de los demócratas que es desde hace mucho tiempo, los Dreamers. Cambiaría las leyes de inmigración para permitir que los hijos de personas con visas H-1B obtengan autorizaciones de trabajo y al mismo tiempo congelarían sus edades legales mientras esperan su Green Card, en lugar pues de enfrentar una deportación una vez que cumplan 21 años. Mientras esperan, esos niños podrían tener autorizaciones de trabajo. Este proyecto de ley también agregaría una nueva flexibilidad para que los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas realicen nuevas contrataciones, buscando abordar la escasez de personal. Los cambios en las autoridades de contratación desaparecerán en los próximos años y tendrían que renovarse. Pues los halcones de la defensa y la política exterior en el Capitolio esperan que el acuerdo de inmigración desbloquee miles de millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo al exterior, el cual ha estado prácticamente a la espera debido a las demandas hechas por los republicanos dentro de la Cámara de Representantes. Una gran parte de este paquete de seguridad, poco más de 60.000 millones de dólares, va a ser destinada a apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Eso incluye financiación para cosas como entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y reposición de armas y equipos militares. Más de 14.000 millones de dólares serían destinados a la asistencia de seguridad en el Medio Oriente, específicamente para Israel, tras el mortífero ataque perpetrado por los de Hamas el 7 de octubre, mientras que otros 10.000 millones de dólares serían asistencia humanitaria. Ayudarían a proporcionar alimentos, agua, refugio y atención médica a los civiles en el Medio Oriente. 2 días después de que Biden lanzara los últimos ataques contra objetivos que fueron respaldados en el Medio Oriente, en represalia por el último suceso de los miembros del servicio estadounidense que fallecieron, los líderes del Congreso también incluyeron 2.440 millones de dólares para apoyar las operaciones del Comando Central de Estados Unidos y pagar los gastos de combate vinculados al conflicto en el Mar Rojo. Pues prácticamente esto hará que el país sea más seguro, hará que la frontera sea más segura, va a tratar a las personas de una manera justa y humana, al mismo tiempo va a preservar la inmigración legal. Todo esto en consonancia con los valores de la nación. Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Fue así como instó Biden al Congreso a que se una y apruebe rápidamente este acuerdo bipartidista. Lleven este acuerdo a mi escritorio para que pueda firmarlo y convertirlo en ley de inmediato. Pues Lankford, el principal negociador del Partido Republicano, promocionó los cambios en la legislación en materia de asilo e inmigración.